Muy buenos días, qué placer volvernos a encontrar hoy, domingo, este día que el Señor nos ha regalado para que nos reunamos para volver a estudiar su palabra. Hoy hemos cambiado un poquito de escenario, estamos aquí en medio de la naturaleza para tener un escenario diferente. Hay algunos bichos aquí que hacen ruido, que nos molestan un poco, pero es muy agradable este ambiente. Así que queremos agradecerles a ustedes por estar pendientes de esta transmisión, hermanos de la iglesia Jesús el Buen Pastor. Que el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Qué bueno que ustedes ya están listos para acompañarnos en esta transmisión, en este estudio de la palabra del Señor. Muy alegres por la vida que el Señor nos da, agradecidos por las oportunidades. Yo quiero invitarles a ustedes, animarles a ustedes a que estemos expectantes de todas las oportunidades que el Señor nos está dando en medio de este tipo de crisis. El Señor está dando tremendas oportunidades y nosotros debemos estar a la expectativa de ellas para saberlas aprovechar. Quiero recordarles que hemos estado estudiando en todos estos días atrás la carta de Efesios. Terminamos de estudiar el viernes el capítulo 1 de esa carta de Efesios y hoy queremos empezar el capítulo 2. Vamos a estar hablando hoy sobre la reflexión del día de hoy, va a estar sobre la bajeza humana causada por el pecado y la grandeza de Dios manifestada en nuestra salvación. Hoy vamos a estar estudiando esas dos realidades que en conclusión es una realidad maravillosa. La realidad empieza con una situación muy difícil, muy triste, en la que el ser humano ha llegado a una situación muy baja por causa del pecado, pero en medio de todo eso, nosotros vamos a ver el amor, la misericordia y la gracia del Señor revirtiendo esa triste realidad nuestra. Así que muchas gracias de nuevo por estarnos acompañando, por estar pendientes de esta hora, y rogamos al Señor nos permita tener un buen tiempo. Le invito entonces a que tengamos listo en nuestras Biblias Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Tengo un poquito de dificultad con la señal aquí, pero quiero rogarles que si me corta, me tengan un poco de paciencia mientras me vuelvo a conectar. Ojalá que eso no pase. Ojalá que eso no pase, pero si pasa, me espera un poco y nos volvemos a conectar. Efesios en el capítulo 2, perdón. Vamos a leer versículo 1 en adelante de Efesios capítulo 2. Voy a esperarlo para que usted se ubique allí en esa parte de la Biblia, en esa parte del Nuevo Testamento, Efesios en el capítulo 2, vamos a leer versículos 1 hasta el 6. Y le repito, vamos a estar hablando de esta idea, la bajeza humana causada por el pecado y la grandeza de Dios manifestada en nuestra salvación. Eso es lo que vamos a estar apreciando esta mañana allí en la carta, en el capítulo 2 de Efesios. Acompáñame a la lectura entonces del capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice el versículo 1: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y oiga qué lindo el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es una porción muy maravillosa del capítulo 2 de Efesios.
Es importante recordarles que el viernes nosotros terminamos de hablar de aquella oración que Pablo hiciera en favor de los efesios en el capítulo 1, versículo 15 en adelante, donde Pablo daba gracias al Señor, pero a la vez oraba para que el Señor abriera los ojos del entendimiento de la iglesia de Éfeso, para que la iglesia de Éfeso pudiera ver la supereminente grandeza del poder de Dios. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Y claro, y para que pudieran ver esa grandeza de Dios y esa grandeza del poder de Dios que fue manifestada, primero, en la resurrección de Jesucristo, la grandeza de Dios que fue manifestada en la exaltación de Jesucristo, en la coronación de Cristo sentado a la diestra de Dios, pero también una grandeza que se manifestó en Cristo, poniéndole sobre todo principado, sobre todo dominio, sobre todo poder y sobre todo nombre que se nombra. Pero también la grandeza del poder del Señor, puso todas las cosas bajo los pies de Cristo, y esa misma grandeza del poder de Dios puso a Jesús como cabeza de la iglesia. ¿Recuerdan? Eso fue lo que estuvimos hablando el viernes. Ahora empezamos con el capítulo 2, versículo 1. Mire el versículo 1 del capítulo 2. Y él, dice, y él os dio vida a vosotros, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo empieza el versículo 1 del capítulo 2? Y él. Una pregunta que tenemos aquí para buscar una respuesta es, ¿a quién se refiere él? Porque él, allí, ustedes se van a dar cuenta que es un pronombre personal. Se está refiriendo a alguien, no a algo. No es un artículo, sino un pronombre personal. Se está refiriendo a alguien. Dice, y él os dio vida a vosotros. Aquí hay dos posibilidades. Una posibilidad es de que él se refiera a Dios el Padre, y la otra posibilidad es que él se refiera a Dios el Hijo, a Jesucristo. La pregunta es, ¿a cuál de los dos se refiere ese pronombre personal él? ¿Quién es el que nos ha dado vida a nosotros? Muy bien, para encontrar la respuesta a esa pregunta, nosotros tenemos que leer los versículos anteriores. Y si revisamos el versículo 17, por ejemplo, del capítulo 1, está hablando del Dios de nuestro Señor Jesucristo y del Padre de gloria. Mire, todo el segmento anterior al capítulo 2 está hablando, el sujeto principal allí es Dios Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria. Los últimos versículos del capítulo 1 pareciera que el apóstol Pablo centra su atención en la persona de Jesucristo, pero es verdad, pero la persona de Jesucristo en los últimos versículos del capítulo 1 es presentado como alguien que recibe el beneficio del poder de Dios. Quien sigue actuando en la persona de Jesucristo es el Dios el Padre. Así que el sujeto principal en los versículos antes del capítulo 2 es Dios el Padre. Y cuando nosotros llegamos al versículo 1 del capítulo 2, donde Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros, se está refiriendo a Dios el Padre. Claro, más adelante nos vamos a dar cuenta que Dios el Padre nos dio vida a nosotros a través de Jesucristo, pero quien es el dueño de la acción, el que ejecuta la acción de darnos vida, es Dios el Padre. Así que eso es algo maravilloso entenderlo. Dios el Padre ha hecho una obra. Y dice el versículo 1, que la obra maravillosa que el Padre ha hecho para con usted y para conmigo es darnos vida. Cuando empecemos a estudiar el versículo 2 en adelante, vamos a encontrarle más sentido y vamos a entender la magnitud de la obra que Dios ha hecho de darnos vida. De darnos vida a nosotros. Entonces, lo que el versículo 1 está diciendo es que Dios ha hecho un milagro formidable en usted y en mí, y en toda aquella persona que ha venido a Dios a través de Jesucristo. Mire que el versículo 1, observe por favor su Biblia. El versículo 1 habla de dos realidades: la realidad de la vida y la realidad de la muerte.
Dice el versículo 1 que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era una realidad. Pero luego Dios revirtió esa realidad en usted y en mí. Mire qué milagro tan bonito. Por cierto, el milagro más extraordinario que el ser humano puede experimentar en su existencia es el ser transformado de muerte a vida, el ser cambiado de muerte a vida. Y ese milagro el Señor lo ha hecho en todos los creyentes. Ahora, quiero que a continuación, ubicándonos en el versículo 2, hagamos una evaluación, una observación de cuál era nuestra situación antes de tener nuestro encuentro personal con Jesucristo. ¿Cuál era nuestra realidad antes de tener el encuentro personal con Jesucristo? Y lo que vamos a apreciar aquí, lo que vamos a concluir al terminar de leer versículos 2, 3 y versículos 2 y 3, es que la situación del ser humano era algo tan bajo, tan despreciable, tan digno de lástima, tan miserable, hermanos, porque el pecado había llevado al ser humano a esa situación de bajeza. Y esa es la primera parte que queremos estudiar aquí en el capítulo 2 de Efesios. Así que tengamos Biblia en mano siempre. Empecemos diciendo que antes de que nosotros estuviéramos en Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la primera característica nuestra en el pasado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa muerte aquí? ¿En qué está pensando Pablo cuando dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Pablo no está diciendo Pablo que nuestro nivel de corrupción había llegado a plenitud. Pablo no está diciendo que nuestro nivel de inmoralidad había anulado todo lo bueno de nosotros. No está diciendo Pablo eso. De hecho, usted puede observar hoy en día a muchas personas que no están en Cristo, que no han iniciado una nueva vida con Cristo, y sin embargo son personas que tienen gestos buenos, ¿ya? Tienen un buen sentido del bien natural, tienen un buen sentido del bien cívico, tienen un buen sentido del bien moral, aunque no tienen un encuentro personal con Jesucristo, tienen ese sentido del bien. ¿Conoce usted a esas personas, verdad? Yo conozco mucho de esas personas. Incluso personas que no han conocido a Cristo y reflejan mejor el bien que algunos creyentes en Cristo. Así que cuando Pablo dice que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados, no está diciendo que el hombre moralmente está aniquilado. No está diciendo eso. Lo que Pablo quiere decir cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo que él está diciendo entonces es que nosotros había un abismo entre nosotros y Dios. Había una separación entre nosotros y Dios. Estábamos separados de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo. Estábamos separados de Dios. No podíamos relacionarnos con Dios. No gustábamos, no disfrutábamos de las bendiciones espirituales de Dios. No podíamos hacer la voluntad del Señor. Y también Pablo está diciendo que íbamos a pasar nuestra eternidad lejos y apartados de Dios. Eso es lo que dice Pablo, eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice que usted y yo, antes de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había ningún vínculo entre nosotros y Dios. No había una relación. No podíamos hacer su voluntad. No podíamos agradarle. No gustábamos de sus bendiciones. Y lo más triste es que estábamos destinados a pasar una eternidad lejos de Dios, muertos en delitos y pecados. Espiritualmente entonces bajo, primero. Segundo, andábamos, nos sentíamos, mira el versículo 2, en los cuales, dice, hablando de los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en el tiempo pasado. O sea, se espera que a estas alturas, hoy que nosotros estamos en Cristo, ya no andemos en los delitos y pecados. ¿Nota usted el tiempo del verbo andar aquí en el versículo 2? Anduvisteis. ¿A qué tiempo corresponde, hermanos? Obviamente no corresponde al futuro, ni corresponde al presente.
La acción del verbo anduvisteis corresponde al pasado. Esto era asunto de nuestro pasado. Hoy ya no es un asunto nuestro. Entonces, lo primero es, estábamos espiritualmente muertos. Lo segundo, andábamos en nuestros delitos y pecados, nuestro estilo de vida. La idea del verbo andar es el de una acción continua. Andábamos hoy, andábamos mañana, andábamos pasado, andábamos todos los días en nuestros pecados. Eso era un estilo de vida antes en nosotros. Tercero, mire que dice el versículo 2, la segunda parte. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Primero está diciendo, andábamos en nuestros delitos y pecados, primero. Segundo, andábamos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sabe qué significa? Que nosotros, aparte de que andábamos en el pecado, en los delitos y pecados, nos sentíamos cómodos y completamente en armonía con ese estilo de vida. Nos sentíamos cómodos, nos sentíamos completamente en armonía con ese estilo de vida que practicaban los otros que estaban separados de Dios y de la vida con Dios. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, hacíamos todas las otras cosas que las personas que no temen a Dios hacían. Nos sentíamos cómodos en el pecado. Todos íbamos tras esa corriente. Ese era un camino muy bajo, era un camino muy oscuro en el que nosotros íbamos. Tercero, mire, dice tercero, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí se está hablando de una persona. Y esa persona aquí se le llama el príncipe de la potestad del aire. ¿Sabe a quién está haciendo referencia Pablo aquí? Está haciendo referencia a Satanás. Pablo llamó muchas veces a Satanás el príncipe de este mundo. Y aquí le llama el príncipe de la potestad del aire. Mire, lo que está diciendo Pablo aquí es que usted y yo antes vivíamos para hacer la voluntad de Satanás. Vivíamos para complacer los gustos de Satanás. ¿Se dio cuenta? Mire, le leo todo el versículo 2 para que cobre más sentido. En los cuales, hablando de los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo lo que todo el mundo hacía. Y se refiere a hacer el mal, a hacer la maldad, a hacer el pecado que todo el mundo hacía. Y tercero, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto significa dos cosas. Primero, que usted y yo antes hacíamos la voluntad de Satanás sin saberlo. ¿Verdad? No lo sabíamos, pero hacíamos la voluntad del Señor. Segundo, la otra cosa que esto significa es que éramos imitadores de Satanás. El mal que Satanás hacía, nosotros lo reproducíamos con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestras acciones. ¿Se da cuenta? Por eso decimos que antes de Cristo, por causa del pecado, nosotros estábamos en una situación de bajeza, de miseria, de muerte espiritual. Pero sigamos leyendo, ¿qué más dice Pablo acerca de nuestra bajeza pasada? Dice la última parte del versículo 2, que este príncipe de la potestad del aire, dice la última parte, es el mismo espíritu que ahora opera en los hijos, el mismo espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo que significa es que Satanás, el mismo Satanás que antes actuaba por medio de nosotros, allá en el pasado, hoy sigue actuando en la vida de otros. Y el comportamiento pecaminoso del hombre hoy en día solamente pone de manifiesto el actuar de Satanás en la vida de él. ¿Se da cuenta de esto? Ahora, el punto de reflexión aquí es, antes, hermanos, mire, antes nosotros éramos los instrumentos de Satanás, sin saberlo, repito esto, sin saberlo. Antes nosotros hacíamos la voluntad de Satanás. Antes nosotros complacíamos el gusto de Satanás. Y hoy
hoy, nosotros ya salimos de eso, gracias a Dios. Pero Pablo dice que ese mismo espíritu sigue actuando en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los hombres y mujeres que insisten en su incredulidad ante Jesús. Ellos son los hijos de desobediencia. Aunque no sean pecadores groseros, aunque no pequen de manera escandalosa, pero Pablo les llama a ellos hijos de desobediencia, porque insisten en su incredulidad ante Jesús. Pero ahora, nosotros no debemos verlos a ellos con algún sentido de inferioridad, ni debemos vernos a nosotros con un sentido de superioridad sobre ellos. ¿Sabe por qué? Porque un día nosotros, allá en el pasado, estuvimos en la misma condición de ellos. Un día nosotros estuvimos en esa condición de personas que hacíamos la voluntad de Satanás. Personas usadas por Satanás para que el mal fuera peor, para que el pecado fuera peor. Esa era nuestra realidad. Mire qué dice el versículo 3. Pasemos al versículo 3. Estamos hablando de la bajeza humana causada por el pecado, por ahorita. La bajeza humana causada por el pecado. Dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en lo que yo les decía. Dice, entre los cuales, ¿a quiénes se refiere? Hagamos un poquito allí de uso de esos conocimientos de gramática que tuvimos en la escuela y en el colegio. Entre los cuales es otro pronombre relativo. Se está refiriendo a personas. Entre los cuales, ¿a quiénes se refiere? Se refiere a los hijos de desobediencia de los que está hablando el versículo 2. El versículo 2 termina hablando de los hijos de desobediencia. Y Pablo dice que un día nosotros estuvimos entre los hijos de desobediencia. Una pregunta. ¿Cómo mira usted, cómo está viendo usted a las personas que hoy están sin Cristo? A veces los vemos con orgullo, los vemos hacia abajo, los menospreciamos porque no están en la misma fe con nosotros. A veces nos aislamos de ellos. A veces les tenemos miedo y ponemos una barrera entre ellos y nosotros. Mire, hermano, no se le olvide, antes usted y yo estuvimos entre los hijos de desobediencia. ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva hacia ellos? ¿Cómo debemos verlos hacia ellos? Debemos verlos con la misma misericordia, con la misma gracia, con el mismo amor con que Dios nos vio a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque un día en el pasado nosotros también fuimos hijos de desobediencia. Por eso el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y mire qué pasaba. Vivíamos nosotros, dice, en los deseos de nuestra carne. Los deseos de Satanás. Vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La voluntad de nuestra carne, la voluntad de nuestros pensamientos, la voluntad de nuestro corazón. Lo que esto nos está diciendo es que vivíamos totalmente alejados de los propósitos de Dios. Vivíamos totalmente alejados de la voluntad del Señor. Vivíamos totalmente alejados del deseo que el Señor tenía para con nosotros. Totalmente, hermanos. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Primero, porque Pablo lo está enseñando. Segundo, porque quiero que usted y yo no perdamos de vista quién éramos antes de conocer a Cristo. La Biblia dice que estábamos en una situación de bajeza. El pecado nos había llevado hasta la llanura y nos había dejado en una situación de miseria. ¿Ya? Sin embargo, el Señor va a cambiar la realidad. Vamos a ver esto más adelante. El Señor va a cambiar nuestra realidad. Vamos a verlo ahí más adelantito. Entonces, estamos mencionando algunas características que habían en nosotros, así a manera de repaso. Algunas características que habían en nosotros antes de conocer al Señor. Primero, espiritualmente muertos. Segundo, andábamos en nuestros delitos y pecados. Tercero, andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Cuarto, hacíamos la voluntad de Satanás, vivíamos para el gusto de él. Quinto, aquí viene el quinto, mire, en el versículo, la segunda parte del versículo 3, dice, éramos hijos de ira.
Para mí eso es lo más peligroso. Para mí eso es lo más oscuro que va a decir Pablo acerca de nuestro pasado. Éramos hijos de ira. ¿Qué significa esto? Que usted y yo, por causa de nuestro pecado, estábamos destinados a la ira de Dios, que se iba a expresar por toda la eternidad contra nosotros. Eso éramos, hijos de ira. Es imposible encontrar una realidad presente que podamos compararla a la ira de Dios. Yo anoche estaba pensando con qué podemos comparar esto, y estaba pensando con el incendio de un bosque. Ahorita hemos visto incendios de los bosques que se levantan hasta 5 pies de ardientes llamas de fuego, quemando todo lo que encuentran adelante. Pero no es posible comparar la ferocidad del fuego con la ira de Dios. Sabe que un poderoso incendio en un bosque es muy temporal. Media hora después solo queda humo. La ira de Dios es una actitud de Dios para aquel hombre que insiste en rechazarle y que va a morir en esa condición. Pero es una actitud de Dios estable, permanente. Jamás se va a apartar la ira de Dios de ese hombre en el juicio. Jamás. Y Pablo dice que nosotros éramos hijos de esa ira. Bendito sea Dios que no permitió que Oriel Martínez experimentara la ira de Dios. Bendito sea Dios que no permitió que ninguno de ustedes, de los que están en Cristo, experimentara la ira de Dios. Aunque antes éramos hijos de ira, Dios nos rescató de eso. Entienda eso, por favor. La bajeza de nuestro pecado, la miseria en la que el pecado nos tenía, iba a terminar en un juicio de la ira permanente y dura de Dios para con nosotros. Eso éramos. Así que hasta ahorita, apreciado hermano, hermana, lo que hemos visto es la parte más baja a la que el ser humano puede llegar cuando vive separado de Dios. Ahí. Ahora quiero que hablemos de un milagro. Hablemos de un milagro. Y si usted está en Cristo, no puede seguirse quejando de que nunca ha experimentado un milagro del Señor. Si usted está en Cristo, si usted es nueva criatura, no puede seguirse quejando de que nunca ha experimentado un milagro del Señor, porque a continuación vamos a leer, vamos a conocer, vamos a reflexionar en el regalo más grande que el ser humano ha experimentado en su vida. Por favor, acompáñeme al versículo 4. Mire, el versículo 4 habla de un pero. Ese pero, aquí en este versículo 4, es un pero maravilloso. Es un pero que Pablo lo usa para resaltar un contraste, para resaltar un cambio. Es un pero que Pablo usa para decir, mire, la realidad de ustedes ha cambiado. La realidad de ustedes no es la misma. Dios va a cambiar la realidad de ustedes. ¿Cómo empieza el versículo 1 del capítulo 2? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la realidad del versículo 1. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 4, ¿qué dice? Pero Dios. ¿De quién habla versículo 1 al 3? Del hombre, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se dio cuenta? Versículo 1 al 3 del capítulo 2 de Efesios habla del hombre. De la parte más baja del ser humano por causa del pecado. ¿De quién empieza a hablar el versículo 4? De Dios. De Dios. Pero Dios. Alabado sea el nombre del Señor por existir en nuestra realidad, por estar presente en nuestra existencia, por ser real en nuestra vida. Mire, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí el versículo 4 está hablándonos de Dios entonces. Y está hablando de dos características que Dios tiene. Primero dice Pablo, Dios es rico en misericordia. Lo que quiere decir es que
Dios es la fuente inagotable, interminable de la misericordia. Rico en misericordia, esa es la idea más clara. La fuente inagotable, la fuente que no cesa, la fuente que no se seca, la fuente que no termina, de misericordia. Acabamos de ver en los versículos 1 al 3 las grandes magnitudes del pecado humano, ¿sí? Grandísimo, grandísimo, inimaginable la magnitud del pecado humano. Pero aquí el versículo 4 viene a hablarnos de la magnitud de la misericordia del Señor. Pongan atención a esto, por favor. La magnitud de la misericordia del Señor. Sí, es verdad, la grandeza de la misericordia del Señor. Y un principio que tenemos aquí es que la grandeza de la misericordia del Señor sobrepasa los groseros alcances del pecado. Apunta ese principio. La grandeza de la misericordia de Dios sobrepasa los groseros alcances del pecado. Pero Dios, que es rico en su misericordia. Nada es más grande que la misericordia del Señor, ni la maldad humana. Nada es más poderosa que la misericordia del Señor, ni la maldad humana. Pero ¿cuál es la segunda característica que el versículo 4 subraya de nuestro Dios? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, la segunda parte dice, por su gran amor. No sé si usted ya experimentó esto en su vida. Por su gran amor con que nos amó. No es un amor corriente, no es un amor simple, es su gran amor. Y si usted no ha entendido todavía cuán pecador era, no va a entender todavía entonces cuán grande es el amor del Señor. Si usted no ha entendido la magnitud del pecado que antes había en usted, si usted no ha entendido cuánto daño el pecado había hecho en su vida en el pasado, tampoco va a entender el gran amor de Dios. Pero aquí Pablo presenta la misericordia y el amor de Dios como dos realidades que van a venir para bendecir la vida del ser humano, para revertir, para cambiar la realidad del ser humano. Realmente a nuestra limitada mente le es imposible calcular, medir, imaginar el amor de Dios. De hecho, más adelante Pablo en el capítulo 3, versículo 19, va a decir que el amor de Dios excede a todo conocimiento humano. Lo que significa es que por muy grandes que sean los esfuerzos que podamos hacer para interpretar, para explicar, para comprender el amor de Dios, no va a ser posible. Pero sí, nuestra vida ahora mismo es un testimonio de la gran misericordia del Señor y de su gran amor. Mire qué fue lo que hizo la misericordia y el amor de Dios en nosotros. La segunda, el versículo 5 ahora. Leo desde el 4 para que tenga más sentido. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún, mire esto, aún estando nosotros muertos en pecados. Note usted esta comparación aquí. El gran amor, la gran misericordia, nuestra gran muerte en los pecados, nuestro gran delito. Note usted esa relación que hace Pablo allí. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, ¡boom!, ocurre el milagro más grande de la historia. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Se da cuenta cuán grande es la misericordia del Señor? Nosotros estábamos espiritualmente aniquilados. No podíamos relacionarnos con el Señor. No podíamos hacer su voluntad. Éramos enemigos de Dios. No podíamos obedecerle. No podíamos tener una relación con Él. Nuestro destino, nuestro futuro, nuestro destino final era una eternidad lejos de Dios, muertos espiritualmente, por nuestro gran pecado, por nuestra gran culpa. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida.
nos dio vida, nos dio vida, ahora tenemos vida. ¿Se da cuenta? Antes estábamos muertos. Antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Antes estábamos destinados a la condenación eterna, ahora estamos destinados a la vida eterna. Tenemos vida. Y gracias a Dios que la muerte no nos encontró antes de que la misericordia de Jesucristo nos rescatara. Gracias a Dios. Porque si no, en este momento estaríamos perpetuados como hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún no mereciendo nosotros nada, aún siendo merecedores de una ira eterna, nos dio vida. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo. Lo que viene a nuestra memoria aquí, lo que viene a nuestra memoria aquí en este momento cuando dice que nos dio vida juntamente con Cristo, es la resurrección de Jesucristo. Cuando Cristo se levanta de entre los muertos, allí se está anunciando también nuestra resurrección de entre los muertos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, la resurrección de Jesucristo prefigura nuestra vida. La resurrección física de Jesucristo, después de haber estado 3 días en el sepulcro, prefigura nuestra resurrección. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Lo que le ocurrió a Jesucristo nos ha ocurrido a nosotros espiritualmente. Lo que le ocurrió físicamente a Jesucristo hace 3000 años, nos ocurrió espiritualmente a nosotros cuando le conocimos, cuando Dios nos amó, cuando Dios nos mostró su misericordia. Vida juntamente con Cristo, vida. Ahora usted y yo no somos hijos de ira. Alabado sea Dios, que ya no somos hijos de ira. Somos hijos de vida, estamos para vida. Porque Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, vida de calidad en este peregrinaje y vida eterna en el futuro, para que tengan vida juntamente con Cristo. Y la última parte del versículo 5 va a agregar otra característica, otra virtud maravillosa del Señor, otro tributo. Dice, por gracia sois salvos. Así que son 3 conceptos maravillosos los que Pablo agrega aquí. Primero dijo, es rico en misericordia. ¿Recuerda? Dios es rico en misericordia. Luego dijo, por su gran amor con que nos amó. Y la última parte del versículo habla de su gran gracia con la que nos perdonó. Entonces, mire, jamás olvide la misericordia, la gracia y el amor del Señor. Usted y yo estamos destinados a una vida eterna gracias a que Dios es rico en misericordia. Gracias a que Dios nos amó con gran amor. Y gracias a que Dios anuló nuestra culpa con su gracia. Por gracia sois salvos. Terminemos este tiempo de estudio bíblico leyendo lo que dice el versículo 6, porque allí hay algo más. Está como confirmando, como consolidando el pensamiento que planteó en el versículo 5, lo está haciendo en el versículo 6. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó, ¿y qué más? Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos dio vida juntamente con Cristo, dice el versículo 5. ¿Se dio cuenta? Nos dio vida juntamente con Cristo, versículo 5. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Lo que yo les decía, la resurrección de Jesucristo prefigura nuestra resurrección espiritual, pero también prefigura nuestra resurrección física y escatológica en aquel día. Y juntamente con Él nos resucitó. Y es que mire, todo lo que le sucedió a Jesucristo aquí en este versículo, también nos ocurrirá a nosotros. Que, según el capítulo 1,
según el capítulo 1, versículo 20, mire lo que le ocurrió a Cristo. Dice, la cual, hablando de la supereminente grandeza del poder de Dios, dice, la cual operó en Cristo, primero resucitándole de los muertos, ¿y qué más? Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Eso hizo el gran poder del Padre con Cristo. Ahora, ¿qué va a hacer el Padre con nosotros? Según el versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿Se dio cuenta que lo mismo que le pasa al esposo de la iglesia, le pasa a la iglesia, el cuerpo de Cristo? ¿Se dio cuenta? Capítulo 1 dice que el gran poder de Dios resucitó a Cristo entre los muertos y lo exaltó a su diestra en los lugares celestiales. Capítulo 2 dice, hablando ya de nosotros, no más de Cristo, dice que a nosotros Dios nos resucitó juntamente con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales. Entonces, lo que esto significa es que la resurrección de Jesucristo prefigura nuestra resurrección, pero también prefigura nuestro glorioso futuro en la presencia del Señor. No tenga temor. No tenga temor del presente, no tenga temor del futuro, no tenga temor del mañana. Buena noticia nos da la palabra del Señor. Lo que le pasó a Jesucristo nos va a pasar a nosotros. Dios ya nos resucitó juntamente con Cristo. Dios ya nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Usted y yo no somos de esta tierra. Usted y yo solamente somos peregrinos. Pablo dice que somos ciudadanos de los cielos, que todavía estamos viviendo en la tierra, pero que nuestro destino eterno es estar donde Jesús esté. Nuestro destino eterno es que nos ocurra lo mismo que le ocurrió a Jesucristo. ¿Sabe? ¿Gracias a qué? Gracias a la misericordia de Dios, gracias al gran amor con que Dios nos amó y gracias a su gracia con la que nos perdonó. ¿No quiere usted alabar el nombre del Señor en este momento? Yo sí. Alabado sea el nombre del Señor, porque me dio vida juntamente con Cristo, aún estando yo muerto en mis delitos y pecados. Amados hermanos, quiero terminar este tiempo leyendo algunas conclusiones y quizá algunas aplicaciones sobre la reflexión que hemos tenido esta mañana. Primero, recordarles que usted y yo antes estábamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados. Pero, ese pero es maravilloso en la Biblia, allí en el versículo 4. Pero el amor, la misericordia, la gracia de Dios nos ha dado vida. Si usted solamente entendió eso y se apropia de eso para todos los días de su vida, habrá valido la pena venir a este lugar para predicar la palabra. Repito, antes usted y yo estábamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios nos dio vida. Tenemos vida. Tenemos vida. Nos resucitó con Cristo. Y ahora estamos destinados a una eternidad en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestros seres queridos que han partido en Cristo están en lugares celestiales con Cristo Jesús hoy. Y para allá vamos nosotros. Ayer yo veo aquí que está conectada mi ovejita Kimberly. Ayer estuvo cumpliendo años la mamá de Kimberly. Claro, ella ya no está con nosotros, ella partió. Ella murió. Ayer el día de cumpleaños de ella, ¿verdad, Kimberly? Y mira, Kimberly, aquí hay una palabra linda. Veo que también está Gina aquí con nosotros. Su madre también partió hace un tiempo a la presencia del Señor. Mire qué dice esta palabra. Que el Señor hizo una obra en Brenda. Brenda conoció al Señor. Tu madre, Gina, conoció al Señor. El Señor revirtió esa realidad de muerte a vida. Y ahora mismo, ellas están
en el lugar celestial con Cristo Jesús. Ese era el destino de ellas. Y el destino de cada ser amado suyo que ha partido en Cristo, los lugares celestiales con Cristo. Por la gracia, por la misericordia, por el amor de Dios, lugares celestiales, nuestro destino. Estamos destinados a una eternidad en lugares celestiales, en la presencia del Señor, eternamente. Ya no somos hijos de ira. Tenemos que encontrar consuelo cuando un ser querido nuestro muere en Cristo, porque no es hijo de ira, es hijo de Dios. Y está destinado a una eternidad con Dios. La segunda conclusión, ya no estamos muertos ante Dios. Ya no estamos muertos ante Dios. Él nos ha resucitado. Y en Romanos, Pablo nos recuerda que debemos presentarnos ante Dios como vivos entre los muertos. Cada día, hermano, hermana, preséntese ante Dios. Presentémonos ante Dios como vivos entre los muertos. Ya no más como muertos en pecado. Presentémonos ante Dios como vivos entre los muertos. Es necesario seguir rindiendo nuestra vida al Señor, sobre todo aquellas áreas que nos está costando. Si hay algún pecado que está dominando nuestra vida, si hay algún pecado que todavía está dañando nuestro ser, nuestra familia, el ambiente donde vivimos, digámosle, Señor, entreguémosle eso al Señor. Ya no nos presentemos a Dios como muertos, sino como vivos entre los muertos. Él nos ha resucitado con Cristo. Tercera conclusión, antes vivíamos sin frenos en los deseos de nuestra carne. Ahora, hermanos, agrademos a Dios viviendo para Él. Ahora sí pongámosle freno al pecado. Detengámonos, digamos no, huyamos, pero presentémonos para hacer la voluntad del Señor. Cuarto, antes hacíamos la voluntad de nuestro engañoso corazón y de nuestros vanos pensamientos. Ahora hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios porque ha cambiado nuestra realidad. Ahora ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora vivimos juntamente con Cristo. Y quinto, tenemos la garantía de la palabra de que en el futuro estaremos en la gloria con nuestro Señor Jesús. Pero hoy, en nuestro presente, la gloria de Dios debe ser manifestada a través de nuestra vida. La misericordia, el amor, la gracia del Señor nos destinó para pasar nuestra eternidad en su gloria, ¿ya? Pero hoy, que todavía no estamos allá con el Señor, hoy, que nuestra vida refleje la gloria del Señor ante los hombres. Que cuando nos vean a nosotros actuar, que cuando nos escuchen hablar, que cuando vean nuestras actitudes, la gente pueda ver manifiesta en nosotros la gloria de Dios. Estamos destinados a vivir en la gloria de Dios, así que ahora reflejemos la gloria del Señor. Y quiero terminar con esto. Estamos en una cuarentena. Quizá el círculo de personas con la que más nos hemos relacionado estas 6 semanas últimas ha sido nuestra familia. Y tengo mucho pesar de pensar que en los hogares, que esta cuarentena en los hogares de Honduras ha sido, en muchos de ellos, un campo de batalla. Peleas, pleitos. Me da tristeza pensar en esa posibilidad. Yo estoy seguro que en el caso de ustedes, amados hermanos, ha habido tiempo de reflexión, recogimiento espiritual, recogimiento familiar. Yo estoy seguro que en el seno de sus hogares ha habido provecho de todo lo que ha pasado. Y yo quiero animarlo a que lo siga haciendo. Viva ahí en su casa como un resucitado entre los muertos. Viva ahí en su casa con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con sus abuelos, con sus nietos. Viva ahí en su casa como alguien que vive juntamente con Cristo. Viva como alguien que ha resucitado con Cristo. Viva como alguien que está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es, viva así, viva así. Y no solamente en esta cuarentena. Cuando esta cuarentena termine, siga viviendo así. No solamente en su casa, salga de su casa y viva como alguien que tiene vida juntamente con Cristo. Como alguien que estuvo muerto y vive. Como alguien que vivió para el pecado, pero ahora vive para Cristo. ¿Entiende?
Vivamos así. Y el Señor va a ser glorificado. Es una manera de cómo vivir de manera digna ante tal muestra de amor, de misericordia y de gracia de Dios hacia nosotros. No olvide quién era, pero no lamente por lo que era. Más bien céntrese en lo que ahora es. Vivo juntamente con Cristo. Tenemos vida. Tenemos vida. Podemos decir con propiedad que el futuro es nuestro. ¿Sabe por qué? Porque el futuro es de Dios. El futuro es de Dios. Y si estamos en Dios, si estamos en Cristo, también el futuro es nuestro. Sigamos comportándonos con responsabilidad en esta vida. Sigamos siendo ciudadanos ejemplares. Sigamos siendo ciudadanos que cumplen sus responsabilidades mientras estamos aquí. Pero no olvidemos, nuestro destino es en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Permítame orar por usted para terminar ese tiempo. Te doy gracias, amado Señor, por cada hombre y mujer, hermano y hermana, por cada persona que ha estado acompañándonos, que ha estado escuchando tu palabra esta mañana, que ha entendido esa obra maravillosa, producto de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aunque nuestra situación era algo imposible de revertir, tú lo hiciste. Gracias, Señor, porque aunque no éramos merecedores de la vida, nos diste la vida. Gracias, Señor, porque aunque merecíamos ira, nos diste amor, nos diste vida eterna. Gracias, Señor, y solo queremos pedirte que los días que nos quedan en este peregrinaje, en esta vida, en esta tierra, las vivamos como vivos entre los muertos, como resucitados con Cristo, como personas sentadas en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Permítenos vivir, Señor, de tal manera. Permítenos, Señor, después de entender esa obra que has hecho en nosotros, generar allí en nuestra casa, con nuestras esposas, esposos, hijos, los que estamos allí, un ambiente que refleje tu gracia, que refleje tu amor, que refleje tu paz, que sea un pedazo del reino tuyo allí en nuestra casa, Señor, que sea un pedazo de cielo allí, esa casa, Señor, que podamos generar, que podamos promover la presencia, la bendición tuya con nuestra forma de vivir en nuestra casa. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por este día. Muchas gracias por tu palabra que nos enseña, que nos aconseja, que nos ilustra. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos. Muchas gracias. Para mí es una bendición predicar la palabra. Bendice mucho mi vida predicar la palabra. Y bendice mucho mi vida saber que la palabra también al corazón de ustedes. Por favor, que esta palabra no regrese vacía. Que ninguno de ustedes esté contado entre oidores olvidadizos. Que todos ustedes estén contados entre los hacedores de la palabra del Señor. Que no caiga a tierra ninguna de las palabras que Dios ha hablado en nuestro corazón. Que queden allí. Y que sea como el poder que tiene una semilla, que cuando cae en buena tierra, germina, nace, crece y lleva fruto. Y el fruto que nosotros llevamos es fruto para vida eterna. Así que, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. El miércoles a las 7 de la noche vamos a continuar estudiando Efesios. La invitación es para todos ustedes, para que nos acompañen. Búsquese una Biblia, un papel y un lápiz para que vayamos tomando nota de estas verdades maravillosas que el Señor nos enseña a través de su palabra. Que la paz del Señor gobierne sus corazones. Que la paz del Señor les haga tener firmes esperanza para el presente y para el futuro. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Yo estoy orando por ustedes. Por ahí voy a leer los mensajes que han escrito. Voy a leerlos y voy a responderlos en el camino. Vamos a estar orando por ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.